Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias también al señor Defensor del Pueblo. Me gustaría empezar mi intervención resaltando la utilidad de este informe especial, que es muy completo y que contiene muchos datos que nos van a resultar muy útiles para nuestra labor de fiscalización y de control de la acción del Gobierno, así como nuestra función de impulso y orientación de la actividad del Ejecutivo. Congratularnos también de que tengamos la posibilidad de debatirlo en pleno y de escuchar el balance de boca del propio defensor. En segundo lugar, felicitar también por el ingente trabajo que hace el Defensor del Menor, a pesar de que los medios, de que no cuenta con grandes medios. Creemos que es una institución modesta en cuanto a su composición y que realiza una labor esencial que queda muy bien reflejada en el informe. No solo se han abordado un gran número de quejas, que han subido desde el año anterior en un 23%, creciendo sobre todo los expedientes iniciados de oficio, sino que además se mantienen relaciones institucionales con agentes sociales como Cruz Roja, el Foro Profesional para la Infancia, el Colegio de Abogados de Sevilla y con otros organismos públicos y defensorías. En este último ámbito destaca también la Alianza para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Se nos aportan además unos datos estadísticos muy útiles para realizar nuestra labor parlamentaria. Datos que arrojan una realidad muy dura, que ya la portavoz de Izquierda Unida ha desgranado y que yo no voy a reiterar. El número de niños y niñas en riesgo de pobreza, la pobreza relativa, así como otros datos como la población menor en Andalucía, la población extranjera, los menores escolarizados, la natalidad, la mortalidad infantil, menores en el sistema de protección, menores dependientes, en salud mental infantil, etcétera. En definitiva, muchos datos que nos van a ayudar y van a ser muy útiles para el ejercicio de nuestra labor parlamentaria. Por último, recalcar o sumarnos a esa petición que hace el Defensor del Pueblo sobre la necesidad de acometer la reforma de nuestra legislación autonómica, en concreto la Ley 198 de los derechos y atención al menor en Andalucía, para adaptarla a las modificaciones sufridas en el ámbito estatal en materia de infancia y adolescencia. Asimismo, y para terminar, decir que resulta digno de destacar todas las labores que tienen que ver con la promoción y divulgación de derechos, como las actividades del Consejo de Participación, la conmemoración del Día de la Infancia o las diversas jornadas que se han realizado con la participación o por la participación del Defensor del Menor. Y luego, qué decir de la parte dedicada a los menores refugiados, a los niños y niñas refugiados. Nos parece imprescindible con la realidad actual que estamos sufriendo en estos momentos. Centrándonos ya en el informe, y como no podemos mencionar todos y cada uno de los asuntos que se tocan en el mismo, sí vamos a resaltar algunos de los que nos parecen más relevantes, a juicio de Podemos Andalucía. En lo relativo al derecho a la salud, los problemas que el informe ha puesto de manifiesto a través del relato de los expedientes y de las quejas tramitadas guardan relación con la derivación a centros no pertenecientes al sistema sanitario público andaluz, la demora en citas médicas, el uso compasivo de medicamentos, que parece ser que no está unificado en toda la comunidad autónoma, habiendo diferencia de trato en función del centro hospitalario de que se trate, algunos casos de mala praxis, de muertes por tosferina o problemas que en principio parecen banales, pero que provocan muchos problemas, como la imposibilidad de duplicar la tarjeta sanitaria de los menores. Especial atención hemos prestado a dos asuntos que a mi grupo parlamentario interesan sobremanera. El primero de ellos, problemas con los implantes cocleares. En la última semana ya habíamos tenido noticia de que había problemas para que el Sistema Andaluz de Salud dispensara un segundo implante coclear a algunos menores, a pesar de que era lo recomendado desde el punto de vista médico, a pesar de que era lo idóneo. El problema parece ser estar en la falta de disponibilidad presupuestaria. Curiosamente, el informe nos relata una queja de un grupo de padres cuyos hijos afectados por sordera denuncian el agravio comparativo en el acceso a ese segundo implante coclear, que al parecer solo se puede poner en dos centros hospitalarios de nuestra comunidad autónoma, y en uno de ellos se incumple el protocolo y solo se puede acceder al segundo implante en función de los dispositivos, en función de las prótesis que quedan a final de cada año. Esperemos que el consejero de Salud tome buena nota de esta cuestión para remediarla, porque nos parece de suma importancia. La segunda cuestión, relativa a la salud, que queríamos evidenciar, tiene que ver con la atención temprana.
El informe destaca los problemas relacionados con la escasez en el número de sesiones, con la pérdida de especialización de los centros de atención temprana y la subsiguiente derivación de usuarios a centros inadecuados para sus trastornos o afecciones, y si no inadecuados, quizás no los más adecuados, que no es una cuestión menor. También la exclusión de la prestación para menores a partir de los 4 años que tengan algún apoyo educativo, o la demora en las valoraciones y, en consecuencia, la demora en recibir la prestación. Es verdad que la referencia a la atención temprana no han podido tener en cuenta el efecto del Decreto 85/2016 de 26 de abril que regula la intervención integral de la atención temprana en Andalucía. El informe dice que la Defensoría del Menor va a seguir atento a la evolución de este tema en sus próximas ediciones. Como ustedes saben, en mi grupo parlamentario somos muy críticos con la manera en que el Gobierno ha abordado la cuestión de la atención temprana, críticos con el decreto y, sobre todo, críticos con la financiación dedicada a esta cuestión. Reconocemos que se están realizando esfuerzos desde la Consejería de Salud que nos parecen a día de hoy insuficientes. Creemos que el hecho de que el informe dedique una parte a esta cuestión lo pone de relieve y veremos cómo se trata en los consiguientes informes de años sucesivos. Sobre el derecho a la educación nos ha suscitado especial interés esta parte del informe porque, como muy bien dice en el mismo, la educación es un instrumento para compensar la pobreza y la desigualdad. Eso, en un momento de crisis económica como el que estamos viviendo, nos parece especialmente relevante. Hay que prestar mucha atención a esta cuestión. Se nos destaca cómo la situación de crisis ha provocado que las quejas, los expedientes que se tramitan en relación con el derecho a la educación han cambiado de temática y ya no son los mismos problemas que existían hace tan solo unos años. Por ejemplo, en lo que respecta a la educación infantil, de 0 a 3 años, ha disminuido el número de familias que requieren este servicio al encontrarse uno o ambos progenitores en paro. Esto plantea un problema porque la educación infantil facilita un desarrollo integral, un mejor desarrollo integral para los niños y niñas a través del aprendizaje y del contacto social con sus iguales. Por otro lado, familias en las que uno de los progenitores o ambos ya no trabajan, aunque quieran acceder a este servicio, tienen mayor dificultad a la hora de hacerlo porque no siempre obtienen la puntuación requerida para obtener una plaza en los baremos, en los procesos de baremación de solicitudes. Y, por último, un tema que me parece que es recurrente y que hay que abordar, y es que el cálculo de las bonificaciones en los precios públicos se hace conforme a las rentas obtenidas 2 años atrás, y eso provoca enormes desajustes entre la renta que percibe en el momento presente una familia y la que sirve de cómputo para obtener una plaza a un precio público más ventajoso. Conforme a la escolarización, se siguen dando unos problemas, aunque nos parecen, según el propio informe nos dice, que son más puntuales. Por ejemplo, algunos problemas para que todos los hermanos estén en el mismo centro. Problemas con infraestructuras escolares. Aquí se ha hablado de las caracolas, de las aulas prefabricadas, pero existen otros que habría que ir atajando. Muy problemático, prestar especial atención hay que prestar al problema del acoso escolar. Se denuncia poco y en demasiadas ocasiones acaba con el traslado del menor acosado, precisamente. Hay reticencias todavía de los centros a reconocer esta situación, y ahí es un campo en el que creemos que la Junta de Andalucía tiene que hacer una labor más intensa para conseguir que el centro sea el primero que reconozca la situación y trate de actuar, de colaborar con la familia para atajarla. Nos parece que no siempre es así. El problema se agrava, del acoso, cuando se produce por razón de orientación sexual o identidad de género. En este último caso, la Defensoría valora positivamente la puesta en marcha de medidas para la formación del profesorado sobre transgénero y la transexualidad, ampliando los conocimientos que tienen los profesionales sobre la realidad del alumnado y su problemática y cómo abordar las situaciones que en ocasiones se dan. Queríamos resaltar también los puntos positivos, que aunque no son muchos, desde el informe se destacan. En lo que respecta a los servicios educativos complementarios, tenemos un aumento de quejas relativas al comedor escolar, que, como han dicho las portavoces que me han precedido, ha dejado de ser una medida de conciliación de la vida laboral y familiar para convertirse en un instrumento de los servicios sociales, con lo cual tenemos muchos niños y niñas en Andalucía que la única comida completa que hacen al día es precisamente la que hacen en el centro. Esto acaba teniendo un efecto sobre familias que necesitan el comedor para conciliación de la vida familiar y laboral, pues los niños y niñas en riesgo de exclusión tienen prioridad. Nos parece lógico que sea así, además, pero habría que solucionar estos desajustes. Importante también las cuestiones que se señalan en relación con la equidad en la educación, y aquí hay que distinguir 2 ámbitos distintos: el alumnado con necesidades especiales y la educación compensatoria. En el caso del alumnado con necesidades especiales, es un tema que desde mi grupo parlamentario venimos siguiendo de cerca y nos parece que hay problemas muy numerosos y que hay
que atajar de manera urgente. Falta de monitores de educación especial en los colegios para atender al alumnado con algún tipo de discapacidad. Tenemos colegios que no cumplen con la reserva de plazas obligatorias establecida legalmente para niños y niñas con discapacidad. Hay una falta de comunicación muy generalizada entre las familias y los centros docentes donde están escolarizados estos niños y niñas con discapacidad. Y, por último, existe una falta de preferencia para acceder al comedor porque no se contempla en la orden de 2014 que lo regula, mientras que sí existe una preferencia a la hora de acceder a determinado centro educativo. En el caso de educación compensatoria, los problemas estoy segura que son muy conocidos y que además se vienen produciendo año tras año. Guardan relación con la demora en el pago de las becas, que suelen abonarse acabado el curso académico y en ocasiones bien entrado el siguiente, y esto no es sostenible. Además, hay un desajuste en el plazo en el que se puede solicitar la beca y el plazo de matrícula, con lo cual hay alumnos y alumnas que cuando se matriculan ya no pueden solicitar la beca porque ha finalizado el plazo. En lo que respecta a la formación profesional, hay que aumentar el número de plazas, sobre todo en lo relativo a las personas con discapacidad, porque la mayoría de ellas, la gran mayoría, o un número muy importante de las personas con discapacidad, la única opción formativa que tienen es la formación profesional y, por tanto, habría que atender a este hecho a la hora de establecer las reservas de las plazas pertinentes. En lo que respecta a las enseñanzas de régimen especial, pues tenemos faltas de plazas en los conservatorios, hay problemas con la adaptación de las pruebas a las personas con discapacidad, que está prevista legalmente, pero no siempre se hace o se lleva a cabo. La necesidad de rebajar a los 16 años el acceso a los estudios superiores de música mediante la prueba de madurez correspondiente, porque esto es algo que la legislación estatal permite y que la comunidad autónoma todavía no ha implementado. Derecho a la vivienda. Hay que dar una alternativa habitacional a todas las personas que lo requieran, pero en el caso de que hablamos de familias con niños y niñas, la situación es mucho más dramática. Hemos hablado de esta cuestión muchas veces. Mi grupo parlamentario incluso ha traído una proposición de ley en la que se nos dijo que éramos alarmistas y que no hacía falta. No es así. El informe del Defensor del Menor y los datos estadísticos de nuestra comunidad muestran cómo existe un problema al que no se está haciendo frente con la suficiente diligencia. Derecho a un medio ambiente adecuado. Ya se ha dicho algo. Problemas de contaminación acústica, de limpieza de calles, de parques. En definitiva, cuestiones todas ellas dignas de destacar y que en el informe se recogen. En cuanto a la situación de menores en situación de vulnerabilidad, hay que señalar varios problemas. Absentismo escolar, la precariedad económica, que afecta mucho a los niños y niñas, mucho conflictividad familiar, enfermedad mental, cuidado de los menores. Afrontar todos estos problemas no es fácil, pero ya el Defensor del Menor nos da algunas pautas y creo que el Gobierno debería seguirlas. Tenemos que dar mayor estabilidad a los equipos de tratamiento familiar, por ejemplo. En el caso de menores con necesidades especiales, podríamos hablar de los menores extranjeros no acompañados, de problemas burocráticos que se están dando a la hora de inscribir a niños y niñas nacidos en nuestra comunidad autónoma, pero cuyos progenitores son extranjeros y no tienen la situación regularizada. Y están encontrando muchos problemas. Ningún niño y niña debería tener problemas para inscribirse en el registro civil, que es donde empiezan nuestros derechos fundamentales. Menores afectados por trastornos de conducta, lo ha dicho el defensor hoy aquí. No existen recursos asistenciales especializados. Curiosamente, los que existen son para los menores que se encuentran tutelados por la Junta de Andalucía. Hay que dar alguna salida para conseguir tener plazas en las que se pueda atender a estos menores afectados por trastornos de conducta y que están bajo la tutela de sus tutores legales y no de la Administración. Otra vez, problemas con los menores dependientes. No tenemos plazas suficientes para atender a menores dependientes, que es decir, de los retrasos en los pagos y en la resolución del procedimiento, que es muy costosa y muy larga, y lo hemos hablado muchas veces aquí. Problemas que se producen cuando los menores con discapacidad que disfrutan de escolarización y de residencia escolar y tienen reconocida al mismo tiempo una situación de dependencia. En ocasiones, cuando cambia esa situación de dependencia, porque cambia el plan de intervención, el plan individual de atención, la Administración responsable cambia y en ocasiones pierden el derecho a esa plaza. Eso es algo que no debería suceder y que se debería arreglar de manera más o menos fácil. Maltrato infantil, menores en el sistema de protección. Aquí ha cambiado la normativa estatal, lo decía, y tenemos que modificarlo y tenemos que adaptarnos a la normativa estatal. Se ha producido una reforma en el sistema definiendo el interés superior del menor ahora de una manera distinta, con un triple contenido.
voy acabando. Menores en el sistema de justicia juvenil. El Defensor del Pueblo nos reconoce que muchas recomendaciones que se contenían en el informe de 2014 se están llevando a cabo. Nos parece que ese es el camino y ojalá todas las que se contienen en este informe sean tenidas en cuenta por el Gobierno. Sino decir que mi grupo parlamentario se ha tomado muy buena nota de ellos y van a guiar toda nuestra labor, tanto de control como de orientación de la actividad del Gobierno. Y, para terminar, decir que también vemos conveniente un pleno extraordinario dedicado única y exclusivamente a infancia. Nos parece fundamental por la situación de crisis que estamos viviendo. Deberíamos dedicarle muchas horas y mucho más esfuerzo a salvar la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gómez. Es ahora el turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular. Lo hará en su nombre la diputada señora Espinosa. Gracias, señora presidenta.